Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar a ver si se conecta la Jiménez. A ver. Hola Asun. Hola Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal? Hola, feliz vida. ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, ya está por aquí Lourdes, que la vamos a invitar. Hoy es un directo bien, después de los tres que hemos tenido. Hola, que él estará ahí dibujando y me promete. Vamos a Hola, ver. ¿qué tal? Jiménez, Buenas ¿cómo tardes, estás? Lolo. ¿Qué pasa? Buena, Jesús, un amigo, un crack, director y crack. Un abrazo que no se puede quedar mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué estaba pensando ahora, Lourdes? Dime. Que hace un año ha sonado la campana de la iglesia en mi casa y hace un año estábamos aplaudiendo. Sí. Y es que hace un año compartí una imagen de que cuando se cerraba y no se permitía salir a los niños. Así que, ¿cuántas cosas han pasado, eh? Hola, Kelu. Muchas. Además, fíjate, hace un año no valorábamos quizá tanto la importancia de los medios de comunicación para trasladar o hablar de educación, ¿no? Y es algo que ahora, durante este año, se ha instalado mucho para trasladar y compartir aprendizaje. Bueno, pues mira, he empezado los directos para compartir emoción, ya que la pantalla cuesta un poquito, pero quiero hacer todo lo posible y hay un montón de detalles, un montón de sorpresas. Entonces yo voy a empiezo siempre como en el libro, con los códigos QR, con una canción, y esta te la voy a dedicar. Venga, sorpréndeme, aunque siempre lo haces. Te quiero con locura y te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero, sí. Sí. Te quiero. Porque te quiero. Bueno, además me encanta Maritrini, es que, claro, Eh, no me puedes claro, conocer mejor. es que el Además, detalle está ahí. la música que es algo súper educativo, un vehículo de educación y una fuente pedagógica inagotable, pues, porque además sabes que a través de las letras de muchísimas canciones podemos trasladar a nuestros alumnos y a nosotros mismos a un mundo mágico cargado de valores y emociones. Claro, y como hace un año que estábamos hablando, y eso hablaremos, y hablas en tus libros, la música emociona y la música nos ha servido, y el deporte y el arte para, para saciar ese estrés en la pandemia, eso hablaremos después de que es curioso cómo el sistema educativo trata de cargárselo, ¿no? Además, os voy a contar una anécdota que, fijaos, es que se está clavando los directos con el destino, porque Lourdes tiene una agenda que si me coge el teléfono, ojo, ¿eh? Yo creo que llamo antes, me lo coge antes el Papa o Florentino que Lourdes. Y teníamos un lío de agenda y lo había puesto para mañana. Entonces tuve que cambiar ahí a Heriberto y a Ana, amigos nuestros, para hoy. Pero es que hoy, me enteré ayer, que hoy era el día de la innovación y de la creatividad. Entonces digo, Fíjate. es que fíjate, y encima con una verdadera innovadora y creativa, con los pocos recursos que tenemos en la escuela pública, de los que disponemos, que vamos a hablar de ello, así que se ha clavado el día con la persona adecuada. O sea que, En, fantástico. en la escuela pública y en la escuela rural, no se nos olvide. Rural. Algo sé de la escuela rural yo también. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar. Y es que a Lourdes y a mí nos unen muchas cosas. Y bueno, una anécdota que voy a contar, porque ¿por qué contamos anécdotas? ¿O por qué cuento en el libro anécdotas? Pues a través de la neuro, como ya lo he dicho muchas veces, al cerebro le encanta la curiosidad, le encanta el cotilleo, le encanta todo esto. Pues con las anécdotas es una herramienta fantástica de trabajo, ¿verdad, Lourdes? Para Total. enganchar a nuestro alumnado, para conectar. Y cada día saco una taza. Por ejemplo, ayer saqué una de Marruecos porque hacía 4 años que había estado en Marruecos.
Y hoy, pues, tengo esta, que a Lourdes y a mí nos une, aparte de una amistad fabulosa, el deporte, el deporte. Entonces, porque somos los dos maestros de educación física y aparte es que somos muy amigos. Y yo Sí. siempre digo que es como mi hermana pequeña porque hablamos mucho y cosas muy íntimas, muy personales y tenemos un vínculo emocional muy, muy grande. De las personas, el otro día hablaba de Ruth también, que había conectado, de siempre que la llamo, y tengo la suerte de Ubuntu, de tener gente fantástica cerca mía, y Lourdes es una de ellas. Y ayer hablé de Rocío Cansino, que es una que he enganchado también, una persona. Así que, Lourdes, vamos a empezar desde la gratitud, dándote las gracias por en tu agenda, porque hoy la he llamado al cole para gastar una broma, porque siempre llamo, ¿eh? Sí, Y digo, además de hecho lo cogió la secretaria, la administrativa del cole y creía que eras un alto cargo de educación porque dijiste que sí estaba la señora directora. es que otra vez llamé, dije que era él llamaba a la inspección de la Comunidad de Madrid, además con la voz tan seria que pongo, pues se lo creyeron y me lo pasó, me lo pasó muy bien gastando bromas. Así que, Lourdes, Te voy a gracias. interrumpir un poco porque además como esto es totalmente improvisado y de eso se trata hablar de educación, ¿no? Que nos nazca de... A mí, aparte de sentirme totalmente privilegiada de estar esta tarde contigo, porque sabes que me encantaría estar de forma presencial, pero bueno, ya será dentro de poco, porque además te vienes al sur con nosotros. A mí me gustaría que tengo aquí en la mano tu libro y yo me venía el primer capítulo para leer dos líneas simplemente que dice que por mis venas corre sangre andaluza, es evidente cuando se escucha hablar a mis padres y para mí no hay más orgullo que sentirme del sur. No Claro. solo te sientes del sur, sino que para mí ya eres del sur y más cuando me diste Hombre, la noticia de que ibas a venir a Andalucía, a mí me llenó de una alegría muy profunda el tenerte un poquito más cerca y el poder disfrutar de ti con esa alegría que sabes que en el sur tenemos y que tú también tienes. Entonces, creo que va a tengo, ser una etapa preciosa para ti y para nosotros que te vamos a disfrutar eh, tengo en el sur. la sangre verde y blanca, ¿no? Siempre lo digo y me siento muy orgulloso. El otro día, hablando de esto, decía yo que tengo la suerte de que tengo un vínculo entre las dos personas más importantes en la literatura. O sea, que hablar de esto de la literatura en esta semana, en el Día del Libro, con Cervantes, nació en Alcalá de Henares, es mi ciudad, es mi tierra, y la tierra de mis padres y el vínculo que me une a Andalucía es Lebrija, que es la tierra de Elio Antonio de Nebrija. Entonces, además lo contaba el otro día, ¿no? Que es muy bonito porque se cumple el 500 aniversario de la muerte de Nebrija, si no recuerdo mal, y va a haber una alianza ahí, ¿no? Y va a haber pues van a colaborar las dos ciudades, ¿no? Para hacer algo y me siento ahí en medio, entonces soy un auténtico privilegiado y el haber escrito un libro, porque yo, pues, sí tengo la suerte de estar con alguien que cumple muchas facetas en la vida, ¿no? Porque yo he escrito un libro, pero es que Lourdes lleva escribiendo 20 años. Lourdes nació con un lápiz en el parto de su mamá prácticamente, entonces sí que se la puede llamar escritora porque ha escrito poemas, ha escrito poemas, ha escrito cuentos, ha escrito libros de educación física para INDE, ha escrito cuentos en los que nos cuenta cómo poder trabajar desde las competencias, que eras una rara, ahora han llegado la ley y eras una rara. ¿Eh? Era Y la loca de los proyectos. Yo creo que habíamos, no vamos a decir habíamos, que está mal. Habíamos mucha gente loca de los proyectos por el territorio nacional y ahora parece ser que, y sobre todo con la LOMLOE, ¿no? El texto que parece que nos ha descubierto América y sin embargo ya éramos muchos los docentes que apostábamos hace años por esta forma de trabajo y en ese momento éramos los locos que estábamos perdidos en una isla inmensa. Y ahora Y mira, fíjate. y Lourdes, como hay mucha gente, hola Eri, nos vemos mañana. Hay mucha gente que no lo sabe, incluso amigas y gente que está aquí. Quiero sorprender, porque esto se trata de sorprender, de generar emociones, aunque sea a través de la pantalla. Y yo, ¿sabes? La gente que me conoce, soy muy, muy del detalle. Voy a poner esto y Lourdes nos va a decir por qué lo pongo. ¿Vale? Que para Juan su oficio es su vocación.
Y su ilusión son esos niños excelentes, esos que cuidan con coraje y devoción. Los que llaman especiales y esos que son especiales. Y esos que son especiales. Esto es una comparsa al profesor que os recomiendo. Y Sí. Lourdes, ¿por qué he puesto esto? Bueno, yo no lo sé exactamente, pero a mí me, mira, a mí me parece que a nosotros nos une una, creo que tenemos una devoción especial por los niños. Para mí todos los niños son especiales. Yo digo mucho además que todos tenemos discapacidades y que no hay persona con la capacidad absoluta de hacerlo todo bien. Y partiendo de eso, creo que todos tenemos diversidad funcional. Pero yo creo que a ti y a mí nos une algo muy bonito, que es que cuando vemos a un niño que tiene algo más especial todavía que el resto, nos volcamos tremendamente con esos niños especiales. Porque además, yo creo, y corrígeme si me equivoco, que son quienes más nos han enseñado a nosotros. Por lo menos a mí, esos niños especiales son los que me han enseñado casi todo lo que sé de la educación, ¿no? Sinceramente nos sorprenden. Yo iba por otro lado, por qué he puesto una... ¿Tú a qué te dedicas aparte? ¿En qué escribes tú? Cuéntanos, que yo soy yo digo que soy madritano, mitad madrileño, mitad gaditano, y en el libro lo cuento por qué, y por qué he puesto una chirigota, Lourdes. No, me va a pillar, ¿eh? No sé por qué. Tú no- A mí, Bueno, bueno, a mí me encanta escribir chirigota. eso es, Vale, eso vale, es, por ahí. Yo trabajo mucho a través de las chirigotas en carnaval, de las letrillas. eso es. Trabajo mucho Por las ahí va. chirigotas en el cole. Y a través de Claro. esas letrillas compuestas por el alumnado y luego cantadas y recitadas, que al final no deja de ser poesía, pues trabajamos muchos valores, ¿no? Claro que sí, por eso, por ahí va, porque es una faceta que poca gente sabe y Sí, yo, pues como te conozco, creo que muy bien y me siento muy afortunado de ello y de que compartamos nuestras intimidades, nuestras cosas, pues que la sepa la gente, que esto no lo sabía. Mira, hola Lourdes, Manuel, soy Melanie del CEI Mare Nostrum de Torrox. Fuerte abrazo para los dos. sí. Hola, además yo la conozco a Melanie. Pues esa va a ser mi próxima tierra. Va a ser mi próxima tierra. Así que un abrazo también para ti, que estoy súper contento del cambio que voy a dar. Y, y mira, con tú has leído, yo voy a leer una cosa, porque, bueno, a Lourdes nos une muchas cosas. Ahora hablaremos de esto. Esta camiseta, ¿por qué me la he puesto? La Es que foto no. que... La de Ah, Friends, claro, claro, esa es la camiseta que tenía en la foto que nos echamos juntos que en nos echamos Guacana. en Guacana. Mira, Lourdes, tengo la suerte de haber compartido en su libro un capítulo, igual que personas que están aquí, como Elisa, ella, igual que otras personas, han compartido en el mío, ¿no? Y dice, voy a leer una parte que es muy bonita, dice, todas las personas en algún momento de nuestras vidas recordamos lo divertida que fue alguna clase cuando íbamos al colegio. Quizá hayamos olvidado los contenidos teóricos que ese día nos explicaron, pero no el interés y la motivación que nos despertó ese docente que hizo que, con ejercicios prácticos e historias divertidas, quisiéramos aprenderlos. Sin duda, la emoción es fundamental en el aprendizaje. Esto lo dice Lisa también mucho, ¿no? Para quien enseña y para quien aprende. Entonces, hablando de divertirnos, ¿qué te parece que juguemos, ¿vale? Que Me hagamos parece. esto ameno, que juguemos y que contemos un par de anécdotas tuyas y yo mías y ahí al final del directo habrá una sorpresa. ¿Os Venga, parece a los demás? venga, vamos a jugar. A mí me encanta jugar. Además, el Venga, juego, es el disfraz del aprendizaje que dice Francisco Mora, ¿verdad? sí. Pues venga, empieza tú. Venga, empiezo yo una anécdota, ¿no? Bueno, pues os voy a contar así a voz de, si me ocurre una de las últimas del año pasado, antes del confinamiento. Estábamos en clase de lengua y le dije a un niño que me dijese una palabra trisílaba, ¿no? Y él me dijo, o sea, polisílaba, y él me dijo, Doritos, maestra. Y le dije, bueno, Doritos es trisílaba, y me dijo, bueno, Doritos con jamón. Creo que al final no estaba mal, ¿no? Desde luego, Sí, sí, sí. polisílaba era todo lo que tenía detrás. Al final ese tipo de anécdotas nos hacen reflexionar sobre que no son las respuestas que esperamos quizá, pero nos hacen cambiar las preguntas, ¿no? O cambiar nuestras expectativas. Mira, yo la he compartido hoy y además ha sido hoy porque el Día de la Creatividad hemos hecho escritura creativa, hemos ido al campo,
hemos hecho un montón de actividades que hacemos siempre, pero bueno, daba la casualidad de que hoy era el día. Y en las escrituras creativas, una niña ha filosofeado un montón, digo, joder, si la escuchase Schopenhauer, ¿no? Y me ha parecido tan bonito, lo compartió en la historia, y me dice, profe, ¿lo puedes? Porque ella, pues, no le gusta escribir, ¿no? Y dice, ¿me lo puedes poner en la pizarra? Y a través del juego del Dixit, que les he dado las cartas, ella ha dicho, a ver si no recuerdo mal cómo ha sido, dice que el amor, ¿cómo ha dicho? No, la tristeza es el símbolo del amor. Y digo, hostia, qué filosófico, ¿no? Y me ha parecido tan curioso, la tristeza es el símbolo del amor. Entonces, si Schopenhauer o algún filósofo, ahora que estoy viendo la serie de Merlí, me ha hecho pensar un montón sobre ello. Y me dice, profe, ¿se ha sentido importante? Me dice, dame una foto con... Y bueno, he compartido una sin ella y otra la he compartido con ella señalando, dándole pertenencia, dándole protagonismo, porque ha sido tan bonito lo de hoy que me parece para darle vueltas a la cabeza. Esa ha sido una anécdota. Voy a contar una del cole y otra mía de pequeño, ¿no? Porque yo era un niño travieso y por eso empatizo tanto con los traviesos. Venga, te toca a ti, una personal. Bueno, personal no. Voy a contar otra del cole que era la que estaba pensando y después pienso algo personal. Venga. Mira, voy a contar una que me parece súper interesante de un niño que tuve yo de 6 años y preguntaba yo qué se llevarían si solo pudiesen llevar una cosa a una isla desierta. Y claro, pues todos me decían algunos comidas, etcétera. Llegué este niño y me dijo, yo me llevaría una estrella fugaz, maestra, para poder pedir todos los deseos que quisiese en esa isla. Imagínate, como tú decías antes, te hacen reflexionar, es que los niños son maravillosos. Son maravillosos. Sí, No sin sabemos duda. lo que nos pueden aportar y la riqueza que nos pueden llegar a transmitir, ¿no? Con su idea. Una Sin estrella duda. fugaz. Por eso, una estrella fugaz, Lourdes tiene una frase, además la tengo en mi historia de Instagram, que la escuela no puede apagar estrellas. Qué bonito es eso. Y hoy que hablamos de innovación y de creatividad, la escuela, como decía Ken Robinson, la escuela mata la creatividad, ¿no? La escuela mata la creatividad. Entonces, personas como Lourdes y como muchas personas que también hacen en su día a día el trabajo este de fomentar la creatividad y fomentar el talento, ¿no? Porque todos tenemos un talento que desarrollar que no lo cuarte la escuela, ¿verdad? Absolutamente. Además, precisamente, es que la escuela muchas veces, en muchas ocasiones, tristemente, mata esos talentos, apaga esas estrellas y le hace sentir a los niños que realmente son un fracaso escolar y no sirven para mucho, ¿no? Entonces, al hilo de eso, a mí me encanta tu filosofía del afecto porque pensamos que puede ser algo muy superfluo, ¿no? Pero el afecto puede mover motivaciones que van mucho más allá de ese afecto único, ¿no? Es decir, querer en un niño, quererle, abrazarle, tratarle con cariño, le puede hacer, o bueno, no le puede, no, le va a hacer que tenga su autoestima alta, que confíe en sus posibilidades, ¿no? Independientemente de luego de las guerras que tenga en casa, de su contexto, de sus genéticas, de su predisposición, ¿no? Ese afecto le va a hacer tener una autoestima alta, le va a hacer que piense que te debe un esfuerzo porque te puede defraudar, porque tú confías en él, porque tú le quieres, porque tú crees en sus talentos, ¿no? Por lo tanto, claro que es efectivo ese afecto. Estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu filosofía. Muchas gracias. Pues mira, yo en mi clase todavía, porque lo hablaba con Ruth el otro día, porque no encuentro el momento porque ya me he ido a muchos coles y tú lo sabes, que es muy duro irse cuando coges un vínculo Sí. afectivo tan grande con tu alumnado, con las familias. Y ese paso le voy a dar. Y tengo una suma de emociones que, por un lado, la ilusión, ¿no? De ir a Málaga, de estar en el sur, de estar cerquita tuya, de mis amigos, de mis padres, ¿no? Que me emociona cada vez por eso me emociona al principio, ¿no? Cuando hablabas del sur en la primera frase, porque les debo todo a ellos, ¿no? Y eso es una parte de esa humildad que tú tienes también de saber quién eres, cuál es tu origen, cuál es tu mar de olivos, tu familia y todo. Entonces, a mí me emociona, pero por otro lado también me da mucha pena porque he generado mucho en estos 3 años y se lo decía a Ruth el otro día, que es el sitio en el que más me he desarrollado, ¿no? En la escuela rural y esa naturaleza, ese campo, ese aula al aire libre, pues seguramente vaya y me vaya a la playa, porque conociéndome, pero me siento ahí un poco triste, ¿no? Y no sé gestionarlo todavía. Y hoy cuando hemos salido del aula al aire libre, que lo hacemos todos los miércoles, pues
a, a una niña ha dicho, profe, te vas el año que viene. Y digo, bueno, ya hablaremos, cariño, delante de los demás, de mi clase, ya hablaremos, no me apetecía. Y le pregunto a una niña, Noa, le digo, Noa, cariño, ¿y a ti qué es lo que más te gusta del cole? Y me gusta estar contigo. Qué Totalmente. bonito, Además, fíjate, qué bonito. muchas veces no somos conscientes de lo privilegiados que somos. Y para muchos niños, el hecho de maestros que para otros somos o perdemos el tiempo con estas acciones de afecto, con este salirnos de lo que es tener ancladas las clases a lo mecánico, a las cuatro paredes, al aula, a los libros de texto. Muchas veces, para lo que algunos de nuestros compañeros es perder el tiempo o salirnos de la norma o no estar cumpliendo con los objetivos curriculares o con lo que se espera de un profesor, ¿no? A nivel académico, para muchos niños, y yo me atrevería a decir para casi la gran mayoría, vamos a ser un referente de por vida, ¿no? Porque vamos a tocar algo que difícilmente otros muchos maestros tocan, que es precisamente el afecto, la autoestima, las anécdotas emocionales que van a estar vinculadas a cosas curriculares, pero también a cosas para la vida, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho el aprendizaje para la vida, porque al final las personas somos parte de la vida y de la sociedad, ¿no? Independientemente de que estemos o tiremos para una formación académica u otra. Y cada persona que está en la sociedad se dedique a lo que se dedique es tan importante como la otra, o como la anterior, o como la futura, ¿no? Y lo más especial es precisamente hacer a los niños que se sientan especiales. Y eso es una labor muy compleja, que yo también te admiro a ti. Totalmente. Mira, están contando, hablando por ahí. Lo que pasa es que no, la multitarea, pues no me va muy bien. Por eso admiro a quien canta y a quien toca un instrumento a la vez, porque me parece asombroso. Mira, hoy he compartido porque hoy es el Día de la Innovación y yo digo que la innovación emana de la tradición. Tú has hecho escuela, el libro que lo tengo aquí, ¿verdad? Aprendizaje para la vida, lo he compartido en la historia, pero es que en 1973 se escribió La Escuela contra la Vida. O sea que fíjate, y voy a coger una frase que he cogido por aquí. Dice, solo son buenos profesores aquellos en los que subsiste la revuelta del alumno. Se trata de adivinar el ardor en la Bueno, no voy a seguir leyendo, pero qué importante es esto en la revuelta del alumno, en cómo se siente el alumno, de que ya había gente, a lo que voy es que en 1973 ya había gente que hablaba de esto, ¿no? Dándole la vuelta, así que no hemos inventado nada. Y hoy lo digo siempre, y yo soy fan de Giner de los Ríos, eh, porque creo que no soy un innovador y me considero un maestro más, pero es curioso, ¿no? Cómo he encontrado esto. Tengo aquí unos textos, unos libros de hace un montón de años y es curioso cómo la Escuela contra la Vida iba a Lourdes y escribe Aprendizaje para la Vida, con un montón de situaciones y que me siento muy afortunado de participar. Fíjate, no hemos inventado nada y además, mira, a mí me gusta mucho Manuel Ramírez de Córdoba, si tienes la ocasión de leerlo. Decía una cosa muy bonita que era a la cometa hay que soltarle el hilo, ¿no? Se refería a los niños, hay que dejarles volar. Y no hemos inventado nada precisamente. A mí me da mucha rabia que muchas veces la palabra innovación se encasilla a la tecnología. Innovar para mí es hacerle descubrir al niño todo aquello que no conoce. Eso es innovar. Y de ahí te estoy hablando a que conozca que una gallina pone un huevo en un gallinero, ¿no? Innovar en las escuelas rurales. No tiene por qué estar vinculada la innovación a la tecnología. Hay tantas cosas que el niño y la niña tienen que descubrir y que yo soy una apasionada precisamente de ese aprendizaje para la vida, de lo tradicional, porque antes, en el siglo XIX, teníamos una educación en la cual ese aprendizaje para la vida estaba ya intrínseco en la vida de los niños y niñas, porque lo aprendían en un aprendizaje que ahora llamamos novedoso porque llamamos intergeneracional, y ese aprendizaje ya estaba antes en la vida de la calle, en la vida en la medida en la que nos relacionábamos con nuestros vecinos, que nos enseñaban a cultivar un huerto, que nos enseñaban a cuidar a los animales, que nos enseñaban a tirar el trompo, ¿no? Pero es que ahora ha cambiado la escuela totalmente. Precisamente ahora ese aprendizaje para la vida no lo tienen en la calle. Ese aprendizaje intergeneracional no se da de forma natural, con lo cual justo pasa lo contrario. Ahora tienen a golpe de tecla, de pantalla, la información teórica y nosotros tenemos el deber de facilitarle todo ese aprendizaje para la vida tan bonito
y tan intergeneracional y tan aprendizaje-servicio que les dota de emociones, de afecto y de autoestima, y tenemos que llevarlo al aula, porque no está ya en la calle, tristemente no está. Totalmente. Mira, en MIAC, en la plataforma de Jorge y de Roberto, pues hace un tiempo, hola a la gente que se está metiendo, tus compañeros sociales, hola, pues nos preguntaron qué es para ti innovar y yo dije, pues de manera muy simple, que era adaptarse a las necesidades de nuestro alumnado. Y en esto, pues, de eso que lo dije sin pensar, cada vez estoy más convencido de ello. Y como dice mi madrina educativa, que yo la llamo pedagógica, que es la que ha escrito el prólogo del libro, que es Mar Romera, pues la escuela tiene que compensar lo que no da la familia. Entonces, al final eso es innovar, que va a colación de lo que está diciendo Lourdes. Lo que no puedan vivir de manera porque no lo sepan en casa, porque no lo hayan trabajado, la escuela tiene que compensar eso, ¿no? Y llama la atención cómo pues a lo que hablas de la tecnología, que es fantástica porque gracias a la tecnología estamos aquí o hemos hecho una videollamada, pero ahí ya no estamos hablando, yo creo que hay que trabajar competencia digital, que es otra cosa en la que nos tendremos que meter, ¿no? Sí. Entonces, de nada sirve quitar los libros para poner el texto en una pantalla, por ejemplo, ¿no? Y mira, este libro, que recomiendo a todo el mundo, que es un clásico, he rescatado, como hoy era el día, por casualidad, de la innovación, dice, voy a coger una frase, dice, es mejor un profesor a la antigua que uno que se cree ser moderno porque ha cambiado las etiquetas. Fíjate que esto se habla en la escuela de Barbiana hace no sé cuántos años ya tiene este libro. Y estamos hablando de lo mismo ahora mismo. ¿Te das cuenta de que la conversación va por este hilo? Y que, bueno, lo recomiendo, porque da palos a la escuela brutal. Entonces es lo que estamos hablando, ¿no? De qué sirve. Quito exámenes y estoy haciendo Kahoots, que al final es hacer lo mismo, ¿verdad? Pero de una manera Totalmente. que más divertida, pero al final no deja de ser una calificación de Correcto. Y al final muchas veces, al hilo de lo que estás contando, totalmente te doy la razón, porque muchas veces todo lo que aplicamos de forma mecánica en el libro lo trasladamos a una plataforma digital, pero al final es lo mismo, ¿no? Están trabajando algo mecánico que no les hace reflexionar, que no les aporta realmente un aprendizaje de vida o algo realmente emocionante, y sigue siendo algo mecánico, solo que en lugar de ser en papel es a través de una pantalla. Y al hilo de eso he cogido otra frase de tu libro, porque hace una mención en la página 144 de Freire, que dice, el eje de todas las asignaturas debe ser el medio ambiente. Y tú dices, no puedo estar más de acuerdo, y yo también no puedo estar más de acuerdo contigo y con Freire. El eje de todas las asignaturas debe ser el medio ambiente. El otro día tenía un programa que hice con Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. En el que ha entrado Josefa Pajares. Ha entrado Josefa Pajares. Josefa Pajares es una crack. Que además, ahora sí, ya hace algún comentario. Ahora contaré alguna anécdota sobre ella. Pues el otro día, como te iba diciendo, tuve la ocasión de aprender mucho de Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, y su padre, que fue uno del pionero que nos acercó a los animales de manera emocional, que hasta entonces habíamos visto a los animales como algo fuera de las emociones, y nos hizo entender como los animales que eran parte también y tenían emociones y eran parte de su lado más humano de los animales, ¿no? Y esa naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente era un aprendizaje vivo, y creo que la escuela tiene que ser un aprendizaje vivo, y que la naturaleza tiene que estar en la escuela. Yo hablo mucho de que la escuela no puede estar a la periferia de la sociedad, porque muchas veces parece que la escuela está siempre, es algo que está fuera de la sociedad, que está apartado. Es un lugar donde se encasillan, donde se aparcan, donde se meten en contenedores a los niños, están ahí un periodo de tiempo, salen y salen a un mundo totalmente diferente. Es como si se estuvieran alienados, ¿no? Llegan a una sociedad que desconocen por completo. Entonces han estado sentados de uno en uno, sin compartir, sin convivir, sin opinar, sin debatir, y ahora la sociedad es totalmente diferente. Entonces creo que la sociedad no puede tener a la periferia la escuela, y para eso tenemos que contagiar en positivo a todo lo que rodea, a toda la sociedad en general, para que le den el valor que realmente tiene la educación. Totalmente. Mira, me acaban de preguntar cartas a una maestra, ¿vale? Es el libro que he sacado. Está Heriberto por ahí, está haciendo comentarios. Es que Heriberto es un fan de la naturaleza. Mañana estaré con él y con Ana, y es una persona que admiro un montón.
Y Heinke habla de esto también, de educar en la naturaleza. David Bueno nos habla desde la neuro de la importancia de educar en la naturaleza. Y hay gente que dirá, ¿y qué hago yo que estoy...? Bueno, yo más en la naturaleza creo que es aprovechar el entorno, romper tabiques. Pero creo que Sí, para romper tabiques, el primer tabique, como he dicho hoy en un post que he puesto, es en la transformación, la innovación. No hay innovación, como dice Eva Carrillo, si no hay transformación personal. El primer tabique que tengo que derribar está en mi cabeza. Tengo que darle vueltas porque si no, no vale para nada, ¿no? Entonces, abrir las puertas de la escuela y bueno, pues si estamos en la naturaleza, en una escuela rural o estamos, pues evidentemente lo tenemos mucho más fácil. Y hay gente que puede preguntar ahí, bueno, estos dos van de guays que trabajan en medio del campo. Vale, yo cuando estaba en Alcalá de Henares y Lourdes cuando estaba en otra ciudad, yo sacaba a los niños al parque y estaba el parque contiguo, o lo llevábamos al polideportivo, o se les puede llevar al museo. Es decir, como decía antes que dice Mar, la escuela tiene que compensar lo que no se da en casa, lo que no tiene el entorno. Entonces, pues si estoy en una escuela rural, los museos no los voy a poder ver, ¿verdad? Pues tengo una visita virtual gracias a la tecnología para aprovechar y poder verlo, ¿no? Entonces, mira, hoy, por ejemplo, cuando hemos ido a en la naturaleza, les digo, empezamos allí leyendo, les digo, coged el libro que queráis y os vais al rincón donde queráis. Y digo, mira, está ya puesto el vídeo de YouTube de los pajaritos y del agua, haciendo la metáfora de que es una maravilla poder disfrutar de ese ruido, de ese sonido en directo cuando muchas veces los ponemos en YouTube para hacer yoga, para hacer meditación. Entonces, es un recurso tan valioso que a mí cuando me preguntan, Manuel, ¿qué diferencia hay entre trabajar en una escuela rural o una urbana? Digo, va en la persona, porque hay mucha gente que trabaja en espacios, lo importante son las ganas. En espacios rurales, si tú eres directora y tienes gente comprometida y que le gustará salir más, o hay gente que siente miedo y que no tiene una transformación personal, entonces creo que va en las ganas que tengas para hacerla. total, totalmente. Va en las ganas y en ver y no fijarte en los hándicaps que tienes, ¿no? O en los cortapisas que tienes, sino en las oportunidades de las que sí que tienes recursos, ¿no? ¿Qué recursos tengo y qué recursos puedo aportar y qué recursos puedo buscar también en el contexto próximo? Que es mucho. Y de ahí me gusta mucho el tema del aprendizaje-servicio, porque las familias y el contexto próximo, ya sea un pequeño pueblo o un barrio, pueden aportarnos una fuente inagotable de creatividad, de recursos y de enseñanza. Y al hilo de lo que decía, puedes estar en una gran ciudad, en el centro de Madrid, por ejemplo, y seguro que, vamos, dudo que ningún colegio o haya algún colegio que no tenga un mínimo espacio al aire libre. Y esos espacios al aire libre puedes tenerlos. Yo, por ejemplo, estoy en un colegio que tiene unas instalaciones muy amplias y eran totalmente espacios muertos. Y cuando hablo de espacios muertos, es que eran espacios amplios, pero estaban muertos, no tenían vida. Yo hablo de hacer que los espacios sean rincones inspiradores en la escuela. Y tú puedes llevar la naturaleza a tu colegio, aunque esté en el centro de Madrid y haya 200.000 coches alrededor. Quiero decir, siempre va a haber un hueco para que tú cultives ahí un rinconcito de un huerto. Pongas una protectora de animales, tengas una gallina que ponga un huevo. Eso es llevar la naturaleza a tu colegio. Es que se trata de que busquemos esos rincones inspiradores, de que tengamos o le llevemos o le facilitemos a los niños y a las niñas que vivan esas experiencias que, como tú decías, no viven fuera del colegio. Es decir, que no nos fijemos solamente en las debilidades, sino en las fortalezas y las oportunidades que nosotros tenemos y que somos, como siempre decimos, el recurso más importante somos nosotros y ese desaprender lo que no nos sirve para intentar formarnos o crear las cosas que sí que nos van a valer. Totalmente. Y mira, antes hablabas de proyectos y lo decía, hay una experta en trabajar por proyectos igual que tú, que es Rocío Cansino, hablaba el otro día, y yo le decía que alguna vez me han preguntado si yo trabajo por proyectos. Y digo, claro que sí, porque cada niño y cada niño y cada niña de la escuela es un proyecto de vida para mí. Es un aprendizaje para la vida. Entonces, claro que trabajo por proyectos, ¿no? Porque se trata de eso, de aprender para la vida. Y es curioso también de que en la escuela hay niños y niñas que no saben. El pueblo donde trabajo tiene 600 habitantes y que hay niños, algún niño o alguna niña ya mayor no sabe montar en bici. Y yo podría decir, juzgar y culpabilizar, jolín, a las familias, es que tal. Pero es que en sus creencias, en sus valores, entonces tenemos que compensar. ¿Y qué tengo que hacer? Pues acompañar a esta niña a montar en bici con los ruedines o con lo que haga y que ellas
darle esa autoestima de la que hablábamos antes, darle esa fortaleza para que ella aprenda. No vale de nada. Y esto lo hacemos a menudo, ¿eh? Juzgar y etiquetar a las familias. Sí. Y cuando 2 dedos señalan, ¿sabes qué pasa? Que 3 dedos te señalan a ti. Entonces, no puedo, porque cada uno tiene una vida. Entonces, las familias no tienen capacidad. Y yo lo digo siempre, y las familias no tienen capacidad con el tema de deberes, con el tema de mandar deberes. No tienen capacidad pedagógica para entender ni metodológicamente ni pedagógicamente las cosas. Somos nosotros los profesionales. No podemos delegar en las familias en eso, como ha pasado en muchos casos en la pandemia. Claro, por eso en lugar de juzgar y prejuzgar, de lo que se trata es de acercar a las familias a la educación, ¿no? Y hacerles precisamente ver que son una parte tremendamente importante y que tienen mucho que aportar desde lo que ellas creen que es su ignorancia, porque son conocedoras de muchísimas cosas que nosotros somos ignorantes. Y como te decía, muchas veces, lo que tú estabas diciendo al hilo de la bici, por ejemplo, es que muchas veces cuando planteamos proyectos, nos creamos unas percepciones o una idea o unas falsas metas para esos proyectos y precisamente eso es un gravísimo error. Yo tengo que plantear un proyecto y pensar que tiene que haber retos alcanzables para todos los niveles que tengo en mi aula. Y entonces ahí está que no haya limitaciones, es decir, que cada niño llegue hasta donde llega cada niño y no comparar con el contrario, ¿no? Y ese niño que no sabe pedalear y lo hace con ruedines habrá alcanzado un gran objetivo cuando acabe ese proyecto y mantenga el equilibrio sin esos ruedines. Y el que ya sabía montar en bici sabrá subir rampa o sabrá cambiar con los cambios de la bicicleta, ¿no? ¿Y cuál será mejor? Los dos, porque cada uno, además a mí me gusta mucho, al hilo de eso que me he recordado, un cuento que le cuento a mis sobrinas que es de un jardín que se llama La Biblioteca de los Bichos. Y se está peleando la araña y la mariposa y el insecto bolita le dice a don Caracol, que es el jefe del jardín, que quién será mejor, la araña o la mariposa, y él le dice ninguna de las dos son mejores, porque la araña es buena como araña y la mariposa es buena como mariposa, y eso precisamente es lo que ocurre en el aula, que las arañas son buenas como arañas y las mariposas son buenas como mariposas, con lo cual es un error que nos creemos falsas expectativas con los proyectos que planteamos. Porque los proyectos no son para nosotros, son para ellos. Pero es que esto es un aprendizaje, lo que acabas de decir es un aprendizaje de vida, el poner expectativas en todo, en la vida, con las personas. Porque a mí me pasa, yo soy muy sensible, ¿no? Y ya la gente que me conoce me emociono muy rápido. ¿Y qué pasaba? Que cuando tú esperas de los demás dar que recibir lo que a ti te dan, ¿no? Pones las expectativas, lo pasas mal, sufres. Entonces hay que aprender a no poner expectativas. Y perdemos la paciencia cuando ponemos expectativas. Entonces, si tú bajas las expectativas con el alumnado, pues tu paciencia será infinita. De lo que estás hablando con la bici, si lo llevamos en la bici y lo llevamos a la lectoescritura, es atender a la diversidad, tanto por arriba como por abajo. Y eso se tiene que dar la escuela, porque no puede ser como tú dices, y hemos hablado muchas veces, café para todos, ¿no? Yo digo muchas veces que los maestros y las maestras tenemos que ser camareros. ¿Por qué? Porque a Lourdes le gusta el café solo, a Josefa descafeinado, a la compi de sociales le gusta el té, a mí me gusta el capuchino, a Susana le gusta con leche. ¿Qué pasa? A Alba, que está por ahí, le gustará de otra manera, y a Elisa, y a Kelu. Lo que tenemos que hacer es dar a cada alumnado el café que necesitan. Y eso es atender a la diversidad, tanto por arriba como por abajo. Y en Cartas a una maestra lo explica muy bien, que la escuela antiguamente lo que pretendía era quitarse a la gente que no valía y hacían repetir en primero a 15. Se quedaba con unos mejores en ese nivel curricular. Después en segundo hacía una criba que al final llegaba a sexto de primaria y se quedaba con 5 que eran buenos. Tenemos que dar la vuelta a eso y que si un niño o una niña repite, es mi responsabilidad. Yo me hago responsable de ello. Claro, Rosa, que puede robar esa idea como viñeta, claro que sí. Qué bonito es esto. Entonces, lo que no podemos hacer es robarles la vida en la escuela. Y esto se está hablando de hace mucho tiempo y han pasado los años y han pasado 8 leyes educativas y sigue pasando lo mismo, que tratamos de cargarnos a las personas. Tonucci dice que cada vez que un niño sale fuera de la escuela, pierde la escuela. Porque entra en delincuencia, porque entra en drogas, porque entra en prostitución, en lo que sea. Entonces, eso es un fracaso de la escuela absoluto. Entonces, pues tenemos una labor tan importante de aprendizaje para la vida, que es que somos sus referentes.
Además, Dime. nos equivocamos mucho en llamar fracaso a los niños que no alcanzan la nota numérica que se espera según el sistema educativo. Eso no es un fracaso. El fracaso es, como tú bien dices, un niño que después se convierte en delincuente. Ese es el fracaso. Pero el fracaso no es que un niño no alcance una nota numérica. Para mí ese no es el fracaso. Yo tengo alumnos que no han seguido formándose académicamente y que son unas bellísimas personas y que son grandes trabajadores y que yo sé que son hacen mucho bien a la sociedad en la que se encuentran y por lo tanto yo no les puedo llamar fracaso porque no hayan ido a la universidad, porque no hayan estudiado un FP. Para mí creo que los maestros que sí tuvieron o yo me considero parte de esa formación de ellos para la vida, hicieron una gran labor con ellos. Porque en la sociedad están haciendo mucho bien a pesar de que no hayan ido a la universidad. Entonces, a mí me da mucha rabia que llamemos fracaso a los niños y niñas que no alcanzan una nota numérica sobre algo que nosotros hemos generado una expectativa educativa, ¿no? Y en ese sentido tenemos que valorar más los talentos, esa inteligencia emocional, esa capacidad de hacer cientos de cosas y de habilidades que no necesariamente van asociadas a memorizar cosas o a ese coeficiente intelectual que está tan anclado y tan anquilosado y tan antiguo y tan de antaño y tan rancio, ¿no? La escuela tiene que ir más allá. Y no puede etiquetar como fracaso, porque precisamente en eso que hablaba antes de la rueda, de los ruedines de la bici, si yo me genero una expectativa y le digo a ese niño o a esa niña que a esa edad ya tendría que saber pedalear, que va tarde, que por qué no sabe pedalear, ese niño que probablemente pueda ser incluso un ciclista campeón de cualquier disciplina, no va a tener la autoestima necesaria para pedalear porque se va a sentir avergonzado de que a esa edad no sabe pedalear, etcétera. Con lo cual no podemos comparar. Y no podemos generarnos falsas expectativas porque cada uno viene de una guerra totalmente distinta y tiene unos motivos que hay detrás que le han hecho no saber pedalear con una bici. Vamos a meter un pequeño descanso, algo divertido. Hablando en calificaciones, ¿tú qué le pondrías a Josefa montando en bici? Yo a Josefa le pondría más de un 10 si lo hubiera, porque Josefa, fíjate, para que... Cuenta quién es Josefa, quién es Josefa. Eso, iba a contextualizar para los que nos estáis viendo y siguiendo. Josefa es una compañera que tiene 63 años, 62, 63, no sé si me he saltado alguno. Y ella, yo la conocí hace 4 años y era una maestra, pues típica maestra tradicional de libro de texto, aunque era una gran maestra, que lo sigue siendo y lo era, pero era una maestra tradicional de libro de texto. Y a mí me gusta mucho Josefa porque creo que nada tiene edad, ni siquiera el querer hacer una reflexión sobre tu metodología de pedagogía. Fíjate, ella ha sido capaz de introducir proyectos en sus áreas. Antes, cuando yo la conocí, me llamaba que cualquier cosa que yo le invitaba a participar era perder el tiempo. Me decía, es que no puedo perder el tiempo. Ella es de matemática y da física y química, matemática y biología en secundaria. Y ella, cada vez que yo la invitaba, Josefa, participa de esto, haz el huerto, trabaja el ajedrez, trabaja a través de juegos de mesa, me decían, yo no puedo perder el tiempo de mis clases. Y ahora, fíjate, ya cada vez que dice, porque se le escapa de vez en cuando, es que voy a perder, dice, no es perder el tiempo, voy a dedicar este tiempo a esta actividad. Es decir, ella ya no solamente utiliza actividades y proyectos como el huerto, como el gallinero, como millones de cosas que tiene introducidas en su asignatura, sino que cada vez que se le escapa lo de perder, antes de terminar dice, no, voy a trabajar de otra manera, ya no llama a perder el tiempo. Y ella a mí me gusta porque tiene una vitalidad y una energía que yo firmaría por tener cuando llegue a su edad. Firmaría. Hablo de ella porque la admiro, porque la tengo un aprecio, porque es brutal, porque me mandan vídeos muy divertidos y a colación de la bici, pues es muy divertido cómo se hace la fotito con la bici o con las carreras y tiene mucha guasa y es muy divertida. Y yo la quiero a Josefa Forever. Por eso cuando a mí me hacen algún comentario de es que por la gente joven, digo, como dice Lourdes, es que el aprender no tiene edad. Y Josefa es un ejemplo. Y otro ejemplo lo vamos a tener mañana sin estar en el aula, que es Heriberto, que tiene todo mi respeto, mi admiración absoluta, ¿no? Y esto de lo que estabas hablando, que tú trabajas así, trabajamos por competencias, son las inteligencias múltiples de Gardner, de lo que hablaba ya, ¿no? El trabajar. Y cuando se juzga, esto lo hablaba ayer con Kiel, que si está por ahí, hola Connie, si está Kiel por ahí, Kiel me decía ayer, tenía 50 años y había terminado Bellas Artes casi con 50 años. Le dije, ¿qué ha hecho mal la escuela para no sacar tu talento cuando dibujabas? Que él es el ilustrador de emociones.
por si lo queréis conocer, Tiel Ramos, ¿vale? Y hablé ayer con él. Es decir, ¿qué ha hecho mal la escuela de lo que estamos hablando? ¿Qué ha hecho mal la escuela contigo? Que con 50 años o mucha gente que tiene que encuentra la vocación en lo que sea mucho después, o hay gente, mi amigo Paco, que hizo química y luego se hizo maestro, en el sistema educativo pasa algo, hay un filtro ahí que tenemos que, ese talento en secundaria, orientar a la gente para decir, esto, tú puedes ir encaminado por esto. Ahora mismo, pues yo también lo decía, que dentro de 10, 15 años no sabemos qué trabajo vamos a hacer. Entonces, la gente que se preocupa por el qué vas a hacer cuando seas mayor, que lo hablaba con él, pues no sabemos, vamos a disfrutar del momento, vamos a disfrutar del tiempo, vamos a disfrutar, y más con una pandemia que ha llegado un virus y se nos ha cargado, se nos ha llevado por delante. Y es muy triste que, como decía Tonucci el otro día, dice que es que estamos viendo los dinosaurios cuando la pregunta es, ¿qué has aprendido de la pandemia? ¿Qué has aprendido de la pandemia? ¿Qué te ha hecho saber? Porque a los adolescentes, y hay gente aquí de secundaria como Asun, que trabaja con ellos, ha sido una putada hablando en plata para los adolescentes, porque es el momento de socializarse, de rebeldía, de experimentar, y ha sido una putada, y yo lo vivo muy de cerca, entonces están haciendo un esfuerzo jolín, que es un aprendizaje, que has sacado en conclusión de esto, nos ha hecho mejor persona, y nos están dando lecciones de muchas cosas, ¿no? Y a mí me duele que se juzgue a la adolescencia y a la infancia, ¿no? Porque realmente han sido los grandes olvidados en esta pandemia. Totalmente, y además seguimos pensando la idea falsa de que se ha perdido mucho contenido teórico en este año, pero no se valora lo que realmente se ha aprendido, ¿no? Porque yo veo jóvenes más maduros, con jóvenes que son niños todavía. Hablo de primero y segundo de la ESO, niños que han madurado mucho y que realmente son los adolescentes, aparte de los niños y las niñas. También creo que hay un vacío en el que no hemos pensado mucho, que son esos preadolescentes, adolescentes, que están viviendo una etapa en la que se les ha paralizado y roto uno de los momentos más bonitos de su vida, ¿no? Y que para ellos un año se ha convertido en una eternidad que no termina. Y que te paras a hablar y a reflexionar con ellos, y como tú decías, pues hay cosas más importantes que esos dinosaurios o que esos contenidos. Al final los contenidos no son lo importante, lo importante son todas esas interacciones que suceden alrededor de ellos. Y luego, hablando de innovación, mira, antes de empezar la charla, he visto el comentario, o sea, porque a día de hoy, hace un año, lo he dicho al principio, pues casi que se dijo que los niños no podían ir al parque. Hice una reflexión, hice pues una imagen en la que se hizo muy viral, salió mucho, y la estaba pensando. Y estaba pensando yo, en la pandemia, ¿qué ha sido ser buen maestro? El que ha agobiado a tareas, ya sean repetitivas, aburridas, o a un montón de tareas que sean más dinámicas, o aquel que les ha dejado tranquilos y en paz con la situación que están viviendo. Entonces, es una dicotomía que tengo yo ahí, que ha sido porque he visto que a través de las redes hemos agobiado. Porque no es lo mismo dar clase en la escuela que en casa, y con una responsabilidad hacia las familias. Entonces, invito a la reflexión ahí, ¿no? Sí, y sobre todo ya no dejarles tranquilos en el aspecto de que no se sintiesen presionados y agobiados por el aspecto curricular, porque aunque se hablaba de la brecha digital, por la cantidad de recursos tecnológicos o por la manera de saber utilizar esos recursos tecnológicos por parte del alumnado y de la familia, hay una brecha de la que no se hablaba, que era la brecha de la atención de la familia hacia los niños y niñas, de la atención en tiempo y de la atención en saberes. Y entonces ahí estábamos generando desigualdades sociales los docentes, porque no todas las familias tenían el mismo tiempo, porque había niños que tenían padres y madres que tenían unas profesiones en primera línea, que eran enfermeros, que tenían trabajos prioritarios, que tenían que salir, que no estaban en ese momento confinados y que no tenían el mismo tiempo y disponibilidad que el resto de familias. Y muchas veces se nos olvidaba, pensábamos que como los docentes estábamos confinados, las familias también lo estaban y estaban las 24 horas ahí. Ese es un primer error. Y segundo, yo creo que lo más importante era también, además de no presionarles con el tema
de los contenidos curriculares, hacerles sentir que el tema del afecto, que es muy de ti y muy de tu libro, estaba también a pesar de la distancia y que sintieran que ese afecto lo podían tener también a través de una pantalla. Y creo que eso es una de las cosas que muchos maestros lo han utilizado, pero a otros se le han olvidado con el agobio del Classroom, con el agobio de las plataformas, con el agobio de subir tareas. Hemos dejado o hemos descuidado un poco el aspecto emocional. Por supuesto, mira, dicen, en PAN no se lo podía dejar del todo, una exigencia por encima de nosotros que nos obligaba. Está claro que que había una obligación y que teníamos que estar ahí, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto teníamos que teníamos que estar obligando? Pues depende seguramente de nuestro equipo directivo, si era más flexible o no a la hora de hacerlo, pero ha habido muchos niños y niñas que han sufrido mucho por esa obligación de la que estamos hablando. Entonces, yo sí mandaba las tareas, pero era muy flexible. Si no lo podías hacer hoy, hazlo mañana y gestiónate tú el horario como a ti te convenga, porque me ponía en el lugar de esa, yo no soy papá, pero me ponía en el lugar de ese papá y de esa mamá, con las circunstancias que está contando Lourdes, de que lo haces ahora y tú te repartes tu tiempo y lo haces cuando puedas. Y si mandábamos que había en el libro de comprensión lectora, había que leer esto y completarlo, que si no puede ser hoy, que sea mañana. ¿Por qué no hacemos eso luego en la escuela? Fíjate, te voy a contar una anécdota al hilo de eso, de Josefa Pajares, que ella no dominaba mucho las plataformas virtuales y como ella es profesora y tutora del alumnado de secundaria, creó un grupo de WhatsApp con los niños y niñas y aunque trabajaba con aspectos de contenidos formales de esa asignatura, porque además en esas edades pues son más gruesos los contenidos, todos los días se conectaba con ellos a través del WhatsApp, a través de audio y tenían una especie de relación de cachondeo, ¿no? Como decimos en Andalucía, de cachondeo con esos problemas y ejercicios que además se copiaban unos de otros, etcétera. Y esa relación de cachondeo, aunque estaban trabajando el contenido, era un aspecto emocional, sin ella ser muy consciente de eso, ¿no? Entonces, por eso te digo que al final todo es pararse a reflexionar, ¿no? Sí, yo lo que creo es que, lo decía hoy, y hablando hoy de innovación, es que tanto por un lado, por lo que podemos llamar innovación, como por la tradición, se pierde el norte. Y falta aplicar pedagogía del sentido común. Saber cuáles son las necesidades de tu alumnado y hasta dónde puedes llegar. Y para eso hace falta comunicación y coordinación pedagógica. Hace falta. Y creo que en ese sentido se ha perdido. Sí. Y también, sobre todo, el pensar que menos es más, ¿no? En educación. Que queremos meter, como tú dices, es que tan mal está abusar de la cantidad de ejercicios copiosos sobre papel como de la cantidad de ejercicios copiosos sobre pantallas. Es que está igual de mal. Entonces, creo que hay que seleccionar muy mucho lo que se hace y sobre todo el para qué se hace. El para qué. Totalmente. Es que hablaba ayer, no me acuerdo ya porque, pero hablaba de la importancia de la filosofía, ¿no? Porque de generar pensamiento crítico, de hacernos las tres preguntas que son necesarias, el para qué, el qué en la selección del contenido y luego en el cómo, porque nos centramos tanto en la metodología y últimamente se ve tanto de la metodología que se nos olvidan las otras dos preguntas, que son igual de importantes. Es como Fernández Bravo en su libro La sonrisa del conocimiento, él dice, si él quiere ponerse a ligar ahora, en el cómo, porque la finalidad es conseguir pareja, por ejemplo, en el cómo no puedo hacer pidiéndole la mano porque tú pides la mano ahora, un adolescente de estos pide la mano y le mandan a paseo, ¿no? Entonces, en el cómo. Entonces, tenemos que jugar con esas tres preguntas, con esta metáfora, ¿no? Pues en la escuela igual. Pero me tengo que preguntar para qué para qué enseñamos, ¿no? Y bueno, aquí ya entro en una pregunta ya más filosófica en que los niños sean felices, ¿vale? Pues, y ahí nos metemos ya en epicuro, en hedonismo, ¿en qué buscamos? En el placer. Y en neurociencia nos metemos en dopamina o en serotonina, que es lo que considero que tengo que dar, ¿no? ¿Qué neurotransmisor tenemos que gestionar? Porque si la felicidad la vamos a dar a través de la sobreprotección y sobre la sobreestimulación, yo no soy partidario de dar felicidad así. Porque, y esto lo hemos hablado alguna vez, para que sean felices tienen que conocer la tristeza en algún momento.
y tienen que saber que aunque algo no me guste, aunque partamos del interés del alumnado, ¿no? Pero va a haber tareas que las tienes que hacer porque considero, yo que soy tu guía, considero que las tienes que hacer para trabajar, aunque no te guste hacer la motricidad con el punzón o no te apetezca, yo qué sé, montar en bici porque no te guste, porque tengas miedo, la tienes que hacer porque va a ser un aprendizaje para la vida. Entonces, ahí ya me meto en la pregunta en el qué enseñar y en la selección de contenidos que tenemos que hacer. Y luego nos metemos en el cómo. Totalmente. Además, Javier Urra, que me gusta mucho, dice que la sobreprotección incapacita y así es. Y como tú bien dices, no se trata solamente de esos fuegos artificiales de los que tú hablas mucho. Se trata también de que lo que propongamos sea un aprendizaje que le va a servir para evolucionar, ¿no?, a ese alumno. Entonces, no solamente se trata de que haya fuegos artificiales y le digamos, venga, haz lo que te apetezca, no. Se trata de que detrás de esa motivación haya también un sentido pedagógico y útil y habrá cosas que tampoco le van a gustar, pero evidentemente están planificadas y contempladas para que haya un aprendizaje. Y de muchos miedos surgen muchísimos aprendizajes importantes que después se convierten en placeres, ¿no? Entonces, si no en ese sentido no le transmitimos ese valor del esfuerzo y ese valor de la dedicación, a pesar de que haya ciertas cosas que no nos gusten, también le estamos mintiendo sobre cómo es la vida y cuáles son las expectativas de la sociedad. Porque en la vida también nosotros como adultos hacemos o nos encontramos cosas que no nos gustan. Totalmente, pero mira, a mí me gusta más que hablar de esfuerzo, porque el esfuerzo es en contra de algo más, de la perseverancia. Y aquí ya me meto en mentalidad de crecimiento, que nos habla Carol Dweck y Chema Lázaro, lo habla del poder del todavía, ¿no? No te sale esto, cariño, todavía. Ya verás cómo a la siguiente te sale. Entonces, en la perseverancia. Y esto habla también David Bueno, y lo habla a nivel neuro, que un niño puede tener un talento en música, pero si tú tienes tu talento en malabares, vamos a ponerlo, y yo soy un zapato en malabares, tú tienes ese talento, pero como no lo trabajes, yo si voy pico y pala todos los días con malabares, lo voy a terminar haciendo, incluso puede que lo haga mejor que tú. ¿Por qué? Porque hay entrenamiento, porque la vía del cerebro va llegando información, va llegando repetición a través de ese aprendizaje. Por eso es importante el repetir ese aprendizaje. Entonces, Totalmente. una cosa es, no podemos negar, y esto José Ramón Gamo en Neurodidáctica nos lo dice, no podemos decir que porque a ti no se te dé bien la montar en bici, no vas a dejar de montar en bici. Y es en relación a lo que estamos hablando. O no porque no sepas tocar el piano, pues no vamos a hacer esto. No porque tengas una dificultad en el cálculo mental, al revés, lo tengo que trabajar porque al final voy a generar algoritmos, y esto lo habla mucho David Calle, ¿no? De generar algoritmos al cerebro para que haya una mejora, porque lleguen a través de diferentes vías, lleguen aprendizajes al cerebro. Y ahí ya hacemos la pregunta de tú lo que quieres, que es aprobar o aprender. Efectivamente. Y además es súper importante trabajar un mismo contenido porque al final, como tú has dicho, aprendemos por repetición. Por repetición, que al final no deja de ser entrenamiento. Nosotros que somos muy de deporte, el entrenamiento es necesario. Yo hablo muchas veces de que Fermín Cacho contaba cuando vino aquí un día vino a mi pueblo hace muchos años y contaba que él se pasaba 8 horas al día entrenando y que a él no le gustaba, le aburría muchísimo. Pero lo que a él le gustaba era ir a la competición y poder competir y poder ganar títulos o a veces perderlos, ¿no? Entonces en esa repetición y en ese aprendizaje y en ese entrenamiento habrá cosas que no nos van a gustar, pero al final, es el aprendizaje y hay cosas que al final, en esa meta última, sí que está la motivación que le vamos a trasladar a nuestro alumnado. Claro, por eso, mira, el libro de Lourdes de Aprender pensando que juegan, que es una programación, está muy bien porque, mira, a través de la neuro, con justificación, lo que no podemos hacer es dedicar, como los libros, 15 días a una unidad didáctica, porque va a haber contenido que se va a aprender en 15 días, pero va a haber otro que a lo mejor en 2 días, pero a lo mejor hay otro que se aprende en un mes. Y a esto me voy a algo que lo hemos visto todos y que es la multiplicación. Porque cuántos maestros dicen, no, esto ya lo hemos dado, pero ¿realmente lo has dado o lo has aprendido? Cuando el proceso de multiplicación o de división cuesta muchísimo más. Entonces, no nos podemos ceñir, y ahí está nuestro sentido crítico y nuestro sentido común en nuestra programación, en terminar temas como churros, porque no tiene el mismo valor un tema que otro.
Sí, y ahí está nuestra labor de priorizar contenido. Y como tú bien dices, la editorial al final la coge y todos los temas tienen la misma temporalización en el tiempo, todos tienen 15 días, y es que es así. Tú llegas y ves, por ejemplo, las figuras geométricas, que es algo más fácil de asimilar y no es lo mismo que una multiplicación o el proceso de una división. Y lo más importante, ¿han aprendido el proceso de cómo se ejecuta mecánicamente esa operación o saben aplicarlo en situaciones reales y útiles? Por eso yo hablo de trabajar un mismo contenido desde diferentes enfoques metodológicos y aplicarlo desde diferentes variantes, no solo memorizar esa operación, esa fórmula, sino aplicarlo después, por ejemplo, hacer un skate room sobre todo eso y pasar pruebas matemáticas para ver si realmente saben aplicar esos contenidos. Y ahí y yo hablo de otra reflexión ahora al hilo de eso. Yo tenía un alumno, y voy a contar otra anécdota, que era era hiperactivo de manual, incapaz de aprenderse las tablas de multiplicar e incapaz de aprenderse la escalera esta del cambio de metros, kilómetros, hectómetros, y yo hice con él un trato, le hice una chuleta, se la plastifiqué y se la metí en su estuche, de manera que cada vez que había una prueba escrita, él tenía la oportunidad de sacar su chuleta y sabía perfectamente resolver los problemas. Es decir, muchas veces estamos acotando nosotros las capacidades porque ese alumno quizá era malo aprendiendo memorísticamente cosas, pero era un crack resolviendo problemas. Sí, y a esto que estás hablando como una anécdota, volvemos a que es neurociencia y nos vamos a un cerebro social y que se aprende compartiendo. Es decir, ¿por qué quitamos, Jolín, si tú cuando te haces la chuleta lo aprendes o porque con el compañero dialogan, discuten y lo aprenden? ¿Por qué en el momento en el que una ficha y no mires? Y no mires. Pero si se trata de aprender o de aprobar, ¿qué estamos haciendo, no? Es curioso. Y además de esto habla mucho Gamo también en el curso Fíjate, este. fíjate, yo en los exámenes de ciencia hubo un año que tenía un tercer ciclo e incluso dejaba que consultasen las preguntas de las pruebas escritas en el libro. Porque al final, mi objetivo, ¿cuál es? Que aprendan, ¿no? El objetivo es que aprendan, me da igual en la mecánica. Es que Exacto, si cuando lo exacto. están buscando en el libro están haciendo dos aprendizajes, uno el de búsqueda y síntesis de información, porque tienen que buscarlo, Claro, y otro claro. el de copiar, el de ver realmente cuál es la respuesta de ese libro que se adecua a la pregunta de esa prueba escrita. Y una vez que lo han copiado, te aseguro que hay aprendizaje. Hombre, por supuesto. Por ejemplo, Josefa, si está por ahí, ¿qué aprendizaje sacaste el otro día en el vídeo que me mandaste, que estabas ahí removiendo? ¿Qué estabais haciendo ahí? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos. Bueno, felicidades por el premio, ¿eh? Gracias. Además, en un año de pandemia y hemos sido capaces de transformar a través de un trabajo en equipo maravilloso, porque yo creo que al final el trabajo en equipo es lo que realmente tenemos que trasladarle a los niños. Ubuntu. Exactamente. Hemos conseguido en menos de 2 trimestres coger un claustro nuevo por completo, un equipo directivo nuevo, un colegio que no conocíamos y transformarlo totalmente. Todos los espacios, no había recursos, no había ordenadores, no había nada y hemos conseguido tener un proyecto que se llama El Cole en Bici para reducir la contaminación del alumnado y el sedentarismo tecnológico y los problemas de obesidad que hay en el colegio. Vienen al colegio ahora mismo de 95 niños, casi más de la mitad en bicicleta a diario, con lo cual se ha reducido que los padres vengan a traerlos con el coche. Y muchos de ellos que no hacían nada de actividad física al día, ahora están totalmente enganchados con el ciclismo por las tardes, incluso en su tiempo libre. Hemos conseguido transformar el colegio, tener un huerto, un gallinero, un jardín y trabajar a través de las ciencias naturales, la biología, etcétera. Y ya me perdió lo que iba a decir, porque como ya no has dicho eso, me he perdido. Lo del vídeo del otro día. Lo del vídeo del Ah, otro día con lo Josefa. del vídeo del otro día, al final, todos son aprendizajes en la vida. Pues descubrimos que el estiércol quema las plantas. Quema las plantas. Entonces, ¿qué pasó? Que un vecino del pueblo nos trajo estiércol con toda su buena fe para utilizarlo en el jardín del cole. Y nosotros pues lo utilizamos en el jardín. Los niños lo utilizaron en el jardín. Y luego, a posteriori, descubrimos que quemaba las plantas, con lo cual tuvimos que sacar todas las plantas del estiércol y echarle tierra y trasplantarlas. Al final, todo es aprendizaje para ellos y para nosotros. Jolín, qué curioso. Mira, está diciendo
está diciendo Roberto Aguado, o sea, perdón, Heriberto, que su cuento que hablaremos mañana habla de las emociones de sentirse en casa, curiosidad, admiración, seguridad y alegría, ¿no? Y el otro día, Mar, en una charla que dio, hablaba de las emociones que no tienen que estar, que no tenemos que generar en el aprendizaje, y me gustó porque eran las emociones Trump, y son tristeza, rabia, asco y miedo. Y eso me gustó mucho, y ahora que lo ha dicho Heriberto, pues lo comparto. Lo comparto porque me pareció muy, muy guay. Además, mañana hablaremos de Heriberto y nos conocimos viendo a Roberto Aguado. Y mira, si te parece, para ir terminando, aquí que he puesto Ubuntu, ¿qué significó para ti Wakana? Pues significó precisamente una explosión de emociones. ¿Por qué? Porque lejos o más allá de ser una unión de docentes, que cada uno aportó un aprendizaje, y yo siempre hablo de aprendernos, porque me gusta mucho esa palabra, aprendernos, aportó mucha emoción. Emoción en cada una de las cosas que ocurrían, ¿no? Que no estaban previstas ni planificadas. Y eso es lo bonito de las emociones, que no están previstas ni planificadas. Además, cuando se prevén o se planifican, no salen realmente la emoción que tiene que surgir. Y para mí Wakana fue un encuentro entre amigos que compartían una afición. En este caso no es una profesión, sino una afición. Porque yo llamo a la educación también afición cuando va más allá de tu pensamiento monetario, ¿no? o de tu horario lectivo. Y para mí, entonces, yo siempre digo que soy maestra aficionada. Porque además de que trabajo en las horas que me marca la norma, para mí la educación es una afición, en el sentido en el que en la educación cabe todas las aficiones que tengo, que son las de escribir, y eso entra en afición de educación, escribir cuentos, escribir chirigotas, escribir teatro. Entra la afición del deporte, en la educación, el trasladar a mis alumnos, pues por ejemplo, ahora un proyecto de educación vial, en trasladarles la pasión de ir a hacer senderismo. Entra todo, la educación creo que está llena de vocaciones. A mí me gusta mucho que cada maestro enseñe desde sus pasiones, y por eso tiene que haber lugar en la escuela para la pasión del maestro, que sea un apasionado de la música y de los instrumentos musicales. ¿Por qué no apartar el libro y trasladar desde tu pasión como músico ese aprendizaje a los niños y niñas, o desde el aprendizaje del cine, desde la pasión del teatro? Cada maestro tiene una pasión y tiene que hacer que esa pasión florezca en el aula. Que no sea un libro o una editorial el quien le diga en qué tiempo tiene que dar una cosa o cuánto tiene que durar un tema, ¿no? Pues para mí, Wakana, pues la gente que no me conoce, Wakana es mi manera de transportar lo que yo siento por la escuela, todo lo que estoy hablando, lo que recoge mi libro, contagiarlo, si no se puede desde la escuela porque el claustro no acompaña, a mucha gente, que para mí la escuela tiene que tener las 3 Hs, y quiero hacerlo de personas, desde el ser, desde el afecto, desde la emoción. Y es gente humilde. Entonces me da igual que vaya gente con premios o sin premios, creo que todos somos iguales, gente humana, gente del ser, gente que vaya porque le apetece compartir, ¿no? En el que se comparta convivencia. Y luego la otra H, gente honesta. Y esto me parece muy importante. Y Lourdes tiene las 3 Hs porque ella lo que dice lo hace, y lo que hace lo dice. Y no se corta, no va con hipocresía educativa, como se puede ver en algunos momentos o por redes sociales, ¿no? Entonces, para mí eso es Wakana, y es una red de unión y unas sinergias, y es Ubuntu, y es gente que quiero y que aprecio, y que es compartir un rato de convivencia. Y yo aluciné porque esto ha sido algo innovador, o a lo mejor alguien ha hecho algo similar, pero a mí se me ocurrió la locura de cuando estuve en Wakana, en la Sierra de Cádiz, hablar con Sonia Díez y decir, ¿y esto por qué no lo hago en vez de con gente tan famosa, tanta gente popular, por qué no hacerlo con gente de calle, del aula, ¿no? Para que se contagie? Y fue la locura que empecé a llamar a gente, y en 3 días lo tenía organizado, y esto es muy importante, en 3 días, en 3 días, o sea que fue increíble, y se hace en la Sierra de Cádiz, en Benalú, y si todo va bien, tengo que decir que ya se está empezando a preparar, y que este año, si podemos, lo volveremos a hacer. Y fue un encuentro maravilloso en el que hubo una cantidad de sinergias que a raíz de ahí han salido
muchísimos proyectos, muchísimas colaboraciones y gente muy bonita. Y recuerdo que teníamos a Lourdes para hacer algunas actividades así divertidas, porque tiene ahí donde la podéis ver tan tranquila y tal, luego tiene un cachondeo que no puede con él, la gente, ¿verdad? La gente que la conoce de verdad lo sabe, y fue súper divertido. Entonces la teníamos a un momento, tuvimos que cambiar, que coordinar el cenal, quedó fantástico. Y así que para el puente de diciembre, que el 6 de diciembre cae el lunes, os lo recomiendo, os lo recomiendo. Eh, y fue fantástico. O sea, yo cuando hacíamos la ruta, Lourdes, yo estaba súper emocionado, ¿no? Además, quería que saliese según lo previsto. Y según ibais andando en la ruta, y yo veía que no se conocía a nadie de nada, y 60 personas que iban hablando, digo, Además, esa ruta la hice yo con Heriberto, que está ahí, y tuve la ocasión de conocerlo mucho más y mejor, y aprender mucho de lo apasionado que es de la naturaleza, ¿no? sí, Heriberto, además, que mañana hablaremos es la colación de Henrik, ¿no? De educar en la naturaleza. Mañana estaremos con él y con Ana, y fue increíble, y fue, o sea, como diría Bisbal, ¿no? Además de gente tan campechana, tan con Luis Aretio ahí haciendo su barbacoa, con Maika, con Paco, con gente tan noble, tan buena gente, que yo es que creo que la escuela tiene que ser eso, tiene que estar rodeada de buenas personas. Y entonces, Totalmente. para mí fue maravilloso, y estoy muy contento y con muchas ganas porque tengo ganas de ver, de tocar, de abrazar y de que estemos juntos, y ojalá que lo podamos hacer ahora en junio, dentro de poquito, ya que estamos vacunados, nos podamos ver, ¿no? Así que, mira, Huacana fue increíble, dice Ana. Huacana, mira, fíjate, te voy a cortar. Huacana debería ser el contexto de todos y cada uno de los colegios que hay. Huacana debería ser, para mí, mira, yo ahora que soy equipo directivo, y para nada se nota que soy la directora, porque yo creo que nadie es más que nadie. Fíjate, llevo esa idea, siempre la he llevado y la tengo muy clara. Primero, los premios, como tú decías antes, para mí son algo meramente circunstancial y fortuito. Y creo que cualquiera se merece cualquier premio, ¿no? Cualquiera que tenga vocación y compromiso se merece cualquier premio. Por eso yo nunca me creo... Tenemos un premio de Educa, pero yo no me creo que sea mejor que nada ni nadie. Entonces creo que la humildad, todas las escuelas tendrían que ser Huacana, en el sentido de que tendríamos que ser una gran familia donde nadie se creyera más que nadie, donde no hubiese jerarquía y sobre todo donde no hubiese miedo. Y hablo de miedo a la hora de querer innovar, a la hora de querer decir lo que piensa en voz alta, a la hora de querer plantear un proyecto, a la hora de que el alumnado manifieste lo que piensa, lo que le gusta o lo que no le gusta, que lo censuramos muchas veces y no nos lo dicen por miedo. Fíjate, yo esta Semana Santa le he dejado las llaves del colegio a un niño que precisamente había entrado 2 semanas antes, había cogido unos extintores del colegio y había rociado todo el colegio con esos extintores. Y 2 semanas después le he dejado las llaves del colegio para que cuidase el huerto y el gallinero. ¿Por qué? Claro. Porque al final, el por qué lo hizo simplemente es un acto de empatizar con él, del decir yo confío en ti, sé que no lo vas a volver a hacer, de que entienda que la escuela no es mía y no me hacía el daño a mí, sino que la escuela es suya y es de ellos y es nuestra y tenemos que quererla y cuidarla. ¿Y por qué no dejarle las llaves? Algunos me trataron de loca dejándole las llaves, mi manojo de llaves a ese niño. Te puedo asegurar que el colegio estaba perfectamente cuidado cuando volví. Entonces, eso debe ser Huacana cada uno de los colegios, donde cada maestro se sienta sin miedo, con libertad, se sienta respetado. Los maestros y los alumnos, creo que debe haber 2 cosas, el respeto y la libertad de no tener miedo para expresar lo que uno siente, quiere y la idea que tiene. Pues mira, esto que has hecho en disciplina positiva es un planteamiento, es error contra solución. Yo creo que todos deberíamos, a mí me ha cambiado la mirada desde que hice el curso de disciplina positiva con Marisa Moya, fundamentada en Dreykus, en Jay Milsen, en amabilidad, firmeza y afecto. Y esto el error lo has cambiado con una solución. Y no has juzgado, has tratado desde un punto de vista emocional. Te felicito y mi admiración. ¿Por qué? Porque le has cambiado la torna, le has dicho, confío en ti.
confío en ti. ¿Por qué? Porque por detrás, lo que hay que ver es, en esa punta del iceberg, hay que ver que ahora, hoy, no sé quién ha compartido esto de la punta del iceberg de los maestros, vacaciones con sueldo, no sé qué, y detrás que hay trabajo y tal. Muy bien, los maestros, fantástico. Pero ¿y en los niños? ¿Y en las niñas? En ese juicio, si hiciésemos lo mismo en eso de los maestros y mirásemos debajo y tuviésemos la empatía para en ese niño que ha sacado el extintor o en ese niño Manuel que cuando tenía 10 años y era un trasto y la liaba y cambiaba el agua de las duchas en el vestuario porque era muy, muy gracioso, o cuando hoy Manuel se esconde en la naturaleza que les he dejado y he tirado una piedra al agua y se creían que era una rana y yo me moría de risa o hacía ruidos y se han asustado, se han acojonado y pues ese niño travieso sigue siendo Manuel, pero con 38 años. Entonces, nos tendríamos que poner en el lugar de niño. Y Tomás, que está ahí, gracias Tomás, hacíamos un montón de travesuras cuando íbamos de viaje con el fútbol a Santander o a Francia. Y está ahí para poder decirlo. Y éramos divertidos y cantábamos. Pero hay que ponerse el disfraz de niño en el adulto. Y tú lo has hecho, y tú lo has hecho. ¿Cuánto ganaría la escuela si hiciésemos eso? ¿Cuánto ganaría la escuela? Sobre todo, si le diésemos fuésemos... la vuelta a la etiqueta, Lolo, si le Exacto. diésemos la vuelta a la etiqueta, fíjate lo que varía de etiquetar a ese niño como el que se coló, cogió el extintor y roció de extintor el colegio, a darle la vuelta y decir el niño que cuidó del huerto, de la gallina y que hizo que no se murieran las plantas durante el periodo vacacional, ¿no? ¿Cómo se cambia la etiqueta de un alumno y lo fácil que es, ¿no? Creyendo simplemente en él. Que si la pregunta no es por qué, ya nos metemos en inteligencia emocional, que hablé con Ruth el otro día. La pregunta es ¿cómo te sientes cuando has hecho eso? ¿Cómo te has sentido al hacerlo? ¿Te has sentido? Y seguramente, diciendo el cómo te sientes, llegue el arrepentimiento diciendo, joder, la he cagado. Y ahora está en tu mano y a ese niño le vas a tener para toda la vida. Mira, hay un niño en la escuela que está de tercero, que le he tenido yo mucho tiempo, que está muy etiquetado, pero esto es una situación real. Este niño... Hoy le he dicho, hoy me quedo a comer y le he visto hablar tranquilamente, dialogar, porque es un poco trasto. Pero ahora voy a contar, porque es un poco trasto. Y pues le digo, qué orgulloso estoy de ti, de verte tan tranquilo, de verte tan sereno, de verte tan maduro, te veo más mayor. Y dice, ya, pero he suspendido. pero he suspendido. Y le he dicho a la del comedor, claro, es que las notas recogen lo académico, pero no esta evolución. Este niño, detrás de esto, te voy a decir que ha sufrido malos tratos, ha sufrido la muerte por cáncer de su mamá hace poco tiempo, ha sufrido cosas muy graves. Entonces, si rascase, y ese es mi trabajo en la escuela, en generar, por ejemplo, hoy lo he propuesto en la CCP, en hacer informes para que el maestro o la maestra que llegue informes detallados a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel metodológico, a todos los niveles, para que sepan antes de etiquetar y de decir, joder, es que qué guerra da. Pues yo he dicho a una maestra, pues igual que tú das guerra en otro momento, y tienes un cerebro maduro, pero qué, y con los partes y los castigos, pero ¿qué estamos haciendo? Y alguna vez, pues yo soy muy afectivo y soy muy tranquilo, pero cuando me enfado reviento. Y llegué a decir, es que a quien hay que poner un parte no es a los maestros, a las maestras muchas veces. Entonces, pues está muy bien esto de valorarnos, pero hace falta mirada de niño. Y no la tenemos la mirada de niño todavía. No tenemos esa mirada. Entonces, para mí la innovación, hablando de innovación hoy, es cambiar el foco, cambiar la mirada, que haya transformación personal. Hasta que eso no se consiga, me da igual que metamos ajedrez, las gallinas y la madre que parió en la escuela. Si es que tiene que haber respeto. Y el viernes hablaremos del programa reto de Eva Solar, de respeto, del programa reto de respeto, empatía y tolerancia. Hasta que eso no sea base, olvídate de los demás. Fundamental, además, es que los valores son fundamentales. Y el hecho de trasladarle a los niños y a las niñas que la escuela es suya y es de ellos. Y que tienen que amarla, quererla, respetarla y sentirse como en casa, ¿no? Porque es que deben sentirse como en casa. Por eso yo hablaba de que se sientan sin miedo y con libertad. Y se sientan sobre todo comprendidos. Y que no por un hecho puntual y aislado se les etiquete a lo largo de toda su etapa educativa en ese centro. Hay que darle la vuelta a la etiqueta. Totalmente. Pues mira, si te parece, para ir terminando, voy a leer un cuento. Estamos hablando un cuento
Y hablando de ese niño, del respeto, de dejarles ser niños, ¿no? Voy a leer un cuento y voy a poner música, ¿vale? Venga, Y así estupendo. terminamos, ¿eh? Y a ver si esta canción me encanta. ¿Está muy alta? Poquito. Vale, es Ludovico, una maltina. Dice, su madre se había marchado por la mañana temprano y los había dejado al cuidado de Marina, una joven de 18 años a la que a veces contrataba por unas horas para hacerse cargo de ellos a cambio de unos pocos pesos. Desde que el padre había muerto, los tiempos eran demasiado duros como para arriesgar el trabajo faltando cada vez que la abuela enfermaba o se ausentaba de la ciudad. Cuando el novio de la jovencita llamó para invitarla a dar un paseo en su coche nuevo, Martina, con 18 años, pues no dudó demasiado. Después de todo, los niños estaban durmiendo como cada tarde y no se despertarían hasta las 5. Apenas escuchó la bocina, cogió su bolso y descolgó el teléfono. Tomó la precaución de cerrar la puerta del cuarto y se guardó la llave en el bolsillo. Ella no quería arriesgarse a que Pancho se despertara y bajara las escaleras para buscarla, porque después de todo tenía solo 6 añitos y en un descuido podía tropezar y lastimarse, pobrecito. Además pensó, si eso sucediera, ¿cómo le explicaría a su madre que el niño no lo había encontrado? Quizá fue un cortocircuito en el televisor encendido o en alguna de las luces de la sala, o tal vez una chispa del hogar de leña. El caso es que cuando las cortinas empezaron a arder, el fuego rápidamente alcanzó la escalera de madera que conducía a los dormitorios. La tos del bebé, debido al humo que se filtraba por debajo de la puerta, lo despertó. ¿Sabéis qué pasó? Sin pensar, Pancho saltó de la cama y forcejeó con el picaporte para abrir la puerta, pero no pudo. De todos modos, si lo hubiera conseguido, él y su hermanito de meses hubieran sido devorados por las llamas en pocos minutos. Pancho gritó llamando a Marina, pero nadie contestó su llamada de auxilio. Así que corrió al teléfono que había en el cuarto, porque él sabía cómo marcar el número de su mamá, pero no había línea. Pancho se dio cuenta de que debía sacar a su hermanito de ahí. Intentó abrir la ventana que daba a la cornisa, pero era imposible para sus pequeñas manitas destrabar el seguro y aunque lo hubiera conseguido, aún debía soltar la malla de alambre que sus padres habían instalado como protección. Cuando los bomberos terminaron de apagar el incendio, el tema de conversación de toda la barriada era el mismo. Y se cuestionaban y se preguntaban, ¿cómo pudo ese niño tan pequeño romper el vidrio y luego el enrejado con el perchero? ¿Cómo pudo cargar el bebé en la mochila? ¿Cómo pudo caminar por la cornisa con semejante peso y bajar por el árbol? ¿Cómo pudo salvar su vida y la de su hermano? El viejo jefe de bomberos, que andaba por allí, un hombre sabio y muy respetado, les dio la respuesta y les dijo, Panchito estaba solo, no tenía a nadie que le dijera que no iba a poder. Así es. Esa historia la conocía y es preciosa y además refleja muchísimo pues las limitaciones que a veces le trasladamos a los niños y a las niñas, ¿no? Eso es, el que les infravaloramos y no confiamos en ellos y nos dan lecciones y nos dan lecciones. Así que con este cuento queríamos terminar y vamos a hacer una cosilla, pero mirad, las 19 personas que estáis ahí, que sois 19, nos vais a escribir de manera, si queréis, qué bonito, nunca hay que guardar las llaves de la libertad, claro que sí, qué bonito. Pues estas personas que estáis ahí, nos vais a escribir si queréis a mí, me escribís un mensaje privado por Instagram de que habéis estado y Lourdes y yo hemos decidido, íbamos a hacer una actividad, pero a mí se me ha ido ya la olla y ya no me acuerdo de muchas cosas y vamos a hacer un sorteo y os vamos a sortear un libro suyo por gratitud, por fidelidad y por amor, ¿vale? Os vamos a hacer un sorteo de 2 libros, el suyo y el mío, para compartirlo con vosotros,
¿vale? Como es el día del libro, pues lo vamos a hacer. Y mañana os espero con Heriberto y con Ana, y el viernes con Erika, experta en disciplina positiva, y con Eva Solar. Así que, Jiménez, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Ha sido un placer compartir este ratito de tarde, tertulia contigo. Siempre es un gusto y un lujo hablar con un amigo. Y al final la educación pues no debe ser tampoco programada, ¿no? A la hora de expresarla. Y al final no deja de ser, como decía antes, un ocio y una vocación. Y por lo tanto, pues ni a ti ni a mí nos pesa nunca el tiempo que dedicamos a tratar ese debate y ese diálogo. Siempre aprendizaje estar contigo. Y ojalá que la próxima vez que hablemos o compartamos o intercambiemos aprendizaje sea en directo y sea aquí en el sur, con el sol, con una guitarra, con una cerveza y con otro Lo cuento. vamos a hacer. Y hemos hablado de trabajo en equipo, y antes de que os vayáis, pues mirad, vamos a poner, esto siempre termino las charlas, y en Huacana me la liaron porque me dieron a mí la sorpresa, porque a mí yo soy de la metodología del detalle y de la atención, y eso es afecto. Entonces, yo no podría, lo dije ayer en esto del sentido común, yo no podría escribir un libro que se llama Lo afectivo es efectivo cuando no lo desprendo con el detalle, con la atención, ¿no? Hacia las personas. Por eso, este pequeño detalle que queremos tener con vosotros con los libros. Y voy a terminar contándoos una historia. Esta no la voy a leer, y esta la voy a poner y terminamos. Se dice que cuenta la leyenda que un antropólogo propuso un juego a unos niños de una tribu africana. ¿Sabéis lo que pasó? Les dijo, el primero que coja las frutas que están al lado del árbol se quedará el premio. ¿Sabéis? Voy a bajar un poquito. ¿Sabéis lo que hicieron los niños y las niñas? Se cogieron de las manos. Lourdes, cógeme la mano. Se cogieron de las manos y fueron juntos a recoger ese premio. El antropólogo se quedó alucinado porque no daba crédito y pensaba, y les dijo, ¿cómo es posible que hayáis ido todos juntos y si uno solo se quedaría el premio? Y dijeron ellos, Ubuntu en la cultura sosa significa yo soy porque nosotros somos. Y preguntaron, ¿cómo es posible que uno de nosotros estuviese feliz si todos los demás iban a estar tristes? Pues desde aquí, gracias, Ubuntu, yo soy quien soy, pues gracias a Lourdes, gracias a Josefa, gracias a Elisa, gracias a Connie, gracias a Heriberto, gracias a todas las personas que estamos ahí, porque esto es trabajar en equipo, porque Ubuntu tiene que estar en la cultura de cada escuela, porque yo soy lo que soy gracias a los demás, porque nadie sabe más que nadie, y de eso trato de rodearme de gente bonita y que me aporte, y quien no me aporte que se aparte. Así que desde aquí, Lourdes, te cojo la mano. Gracias. Sí, gracias a ti, porque al final ese aprendizaje para la vida es el que nos va construyendo y nos construye sobre todo las relaciones humanas que tenemos a lo largo de nuestras experiencias que en este corto caminar que es la vida, ¿no? Y cuantas más personas bonitas nos rodean, más aprendizaje bonito tenemos, mejores personas somos y más crecemos como seres humanos. Y ese es realmente el aprendizaje para la vida. Termino como he empezado, la gente que no haya estado, y te dedico esto y te lo canto con tu fan. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero. Besitos, que te quiero. Y yo también. Un besazo muy fuerte. Un besazo, gracias, buenas noches. Gracias, un abrazo para todos y todas. Un placer, un lujo. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero.